¿El Nintendo Direct se hará esta semana? En este video te voy a contar todo lo que ha pasado con Nintendo entre el 21 y el 27 de julio. Vamos a repasar los lanzamientos más importantes, rumores del próximo Nintendo Direct, una polémica con la última actualización de la Switch 2 y cómo van las ventas de la nueva consola de Nintendo. ¡Comenzamos! Caruso TV empieza ya. Todo comienza con un movimiento que ya se ha vuelto habitual, un mantenimiento programado en la eShop. Para algunos puede parecer rutinario, pero en la comunidad de Nintendo esto tiene otra lectura. El mantenimiento coincide con una fecha que muchos ya tenían marcada, el 30 de julio. La posibilidad de que ese día se celebre un nuevo Nintendo Direct ha pasado de teoría a expectativa general. Incluso medios especializados y figuras claves dentro del ecosistema han comenzado a tratarlo como algo prácticamente confirmado. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que el Nintendo Direct va a llegar antes de que acabe julio? ¿O seguirán siendo las teorías de todos los meses? Te leo en los comentarios. La cuestión del Nintendo Direct es que suele anunciarse con apenas 24 horas de anticipación, y no es casualidad que el martes 29 sea señalado como el día del aviso. A eso se suma la actividad de insiders reconocidos, como Nate the Hate y CentroLeaks, quienes han mantenido sus predicciones con firmeza. Todo apunta a que Nintendo quiere cerrar julio con un golpe de autoridad, presentando lo que sería la hoja de ruta para el segundo semestre del año. Y las expectativas no son bajas. Entre los títulos que pueden aparecer se encuentran Metroid Prime 4 Beyond, que ya recibió clasificación oficial en Corea. Este tipo de movimiento suele realizarse cuando un juego está cerca de su lanzamiento, o al menos de ser mostrado en profundidad. También tenemos el nuevo Hyrule Warriors, con clasificación confirmada en Brasil. Aunque no hay muchos detalles sobre su historia, la coincidencia en los tiempos de registro sugiere que ambos podrían compartir espacio en el escenario del Direct, pero ahí no termina la lista. También se habla de títulos como Kirby Air Riders, posibles nuevas entregas de Star Fox, Mario Baseball y Animal Crossing. Algunos están aún en fase de rumor, pero el contexto general apunta a un anuncio grande, de esos que combinan franquicias clásicas con propuestas nuevas. También se esperan tier parties que podrían diversificar el catálogo de la Switch 2. Por ejemplo, Persona 3 Reloaded, Plantas vs Zombies Replanted y SpongeBob Titans of the Tide. Estos son algunos nombres que han salido a la luz, ports que antes no habrían sido viables en la Switch original y juegos nuevos para este año. Esto no solo amplía la oferta, también envió un mensaje a los desarrolladores externos. Después de un Pokémon Presents que no cumplió con las expectativas, el público está pidiendo claridad, fechas, juegos en el horizonte, y un Nintendo Direct bien estructurado podría resolver todo eso en pocos minutos. Mientras todo el mundo espera el posible Direct, los lanzamientos no se detuvieron esta semana. Hubo movimientos tanto en Switch 2 como en la Switch 1. Empezamos con Donkey Kong Bonanza, que aunque debutó el 17 de julio, sigue dominando las redes. A eso se suma Super Mario Party Jamboree más Jamboree TV, una edición expandida exclusiva de Switch 2. No solo incluye todo el contenido anterior, también agregan un modo tipo programa de juegos que busca darle otra dimensión al clásico multijugador. Su precio de $79 marca también una nueva tendencia en los precios de Nintendo, con títulos más ambiciosos y, en consecuencia, un poco más costosos. Otros títulos destacados que se sumaron a la semana fueron WWE 2K25, Wild Hearts y No Sleep for Konami Date, juegos con perfiles distintos que permiten que el catálogo crezca en variedad, algo fundamental en esta etapa de transición. También hubo lanzamientos multiplataforma como Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Shadow Labyrinth, Monument Valley 3 y Tales of the Shire, entre otros. Todos disponibles en Switch 1 y 2, en algunos casos con mejoras gráficas y de rendimiento importantes para la nueva consola de Nintendo. Y si hablamos de transiciones, es imposible no mencionar la controversia que se desató con el nuevo firmware de Nintendo, el 20.2.0 de la Switch 2. Varios usuarios reportaron que las copias físicas de Super Mario Bros. Wonder ya no funcionan offline, lo que ha generado preocupación. Según el grupo Doest Play, es necesario conectarse a internet para descargar un parche que habilite el acceso al juego.
aunque algunos reportes contradicen esta versión. El hecho de que haya dudas sobre el uso sin conexión ya es motivo de debate. Esto revive una discusión que no es nueva. ¿Hasta qué punto podemos confiar en el formato físico? Las llamadas Game Key Cards, en las que parte del contenido se descarga desde servidores, están cambiando el concepto de propiedad en Nintendo. ¿Qué pasará si un día Nintendo deja de mantener estos servidores? ¿Qué sentido tendrá entonces tener el cartucho? Son preguntas que la comunidad empieza a hacerse con más frecuencia. Las cifras de venta de la Nintendo Switch 2 refuerzan lo querida que es en el mundo. Solo en su primera semana, la consola vendió más de 3.5 millones de unidades, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la historia de Nintendo. En Estados Unidos rompió récords, en Japón y Europa mantiene buen ritmo, y los bundles especiales, como el de Mario Kart porque no hay otro, están ayudando a aumentar la adopción. La mayoría de minoristas ya tienen stock, y en Amazon ya es posible comprarla sin necesidad de invitación. El servicio de Nintendo Switch Online también tuvo novedades destacadas. Lo más importante es la incorporación de juegos de GameCube a la colección de clásicos, aunque solo es para usuarios del paquete de expansión en Switch 2. Además, se han mejorado las funciones de la app móvil, ahora capaz de exportar capturas de pantalla y videos directamente desde la consola. El sistema de misiones y recompensas también sigue activo, con puntos platinos que pueden canjearse por iconos o artículos físicos en la tienda My Nintendo. Todo esto apunta a una estrategia clara: reforzar el ecosistema digital sin descuidar el hardware. Nintendo sabe que su comunidad es exigente, pero también muy leal. Si mantiene el equilibrio entre nostalgia, innovación y accesibilidad, la Switch 2 podría tener un recorrido tan largo o más que su predecesora. La semana que acabamos de vivir ha sido mucho más que una antesala. Entre lanzamientos fuertes, posibles anuncios importantes y debates sobre el futuro de los juegos físicos, está claro que la segunda mitad del año será muy intensa. Si llega a venir el Direct antes de agosto, podría definir no solo el resto del 2025, sino también marcar el tono con el que Nintendo enfrentará su nueva generación. Esto fue todo por esta semana. Si te gustó el resumen, suscríbete, activa la campanita y deja tu opinión. Y si te encantó, te recuerdo que te puedes unir como miembro, el cual te da privilegios como salir en el próximo video, tener contenido y videos exclusivos y sobre todo, la prioridad para dar ideas sobre los próximos videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Caruso TV.